Bienvenidos a un nuevo video. En el contexto del CCNA3 continuamos con el módulo 12. En esta ocasión pues vamos a hablar acerca de la resolución de problemas de red. Después de haber abordado prácticamente todo el contenido del curso de CCNA de Cisco, hemos aprendido acerca de diferentes conceptos de networking, conceptos de seguridad, y así también pues hemos abordado la parte de las configuraciones de los protocolos de enrutamiento y de todas aquellas de aquellos elementos que contribuyen a mantener una red segura, una red eh, que pueda ser escalable, una red que pueda garantizar alta disponibilidad. De seguro, una vez que tenemos una red en producción, pues vamos a encontrarnos con problemas. Entonces, basado en los problemas que podemos encontrarnos una vez que una red está operativa, entonces podemos necesitar de estar preparados para poder resolver esos problemas. Entonces, en este módulo 12 se nos indican o nos dan las pautas necesarias que nosotros necesitamos tomar en cuenta para poder resolver un problema. Iniciando con la documentación que necesitamos mantener para que se nos facilite los procesos administrativos de nuestras infraestructuras de red, así como las herramientas que podemos utilizar en los procesos de diagnóstico y resolución de problemas de red. Entonces, en este módulo 12 vamos a abordar esos pasos básicos que necesitamos conocer para que podamos diagnosticar y resolver problemas de una infraestructura de red. Mi nombre es José Torres y pues espero que lo que vayamos a comentar en este módulo 12 pues les sea de mucha utilidad en su proceso de formación y por qué no, pues como ayuda en caso de que necesiten pues realizar la certificación de CCNA. Entonces, para este módulo 12 el objetivo es pues resolver problemas de redes empresariales. Entonces necesitamos tener o contar con documentación de red. Entonces la documentación de red es esencial para poder gestionar de manera efectiva una infraestructura de red. Entonces, en base a eso vamos a poder explicar la forma en que se elabora y se utiliza la documentación de red para solucionar problemas de red. También vamos a abordar el proceso de la resolución de problemas. Para eso pues necesitamos poder comparar los métodos de resolución de problemas que usan pues diferentes enfoques sistemáticos para poder resolver pues los problemas que se nos presenten. Vamos a tratar de abordar las herramientas para la resolución de problemas, describiendo pues las diferentes herramientas que podemos utilizar como apoyo para solucionar los problemas de las redes. También vamos a poder determinar los síntomas y las causas de los problemas mediante pues, el modelo de capas. Y por último, vamos a hablar acerca de las soluciones para los problemas haciendo uso de los modelos que se basan en capas. Entonces hablemos primeramente de la documentación. Entonces toda infraestructura de red para
que sea gestionada de manera óptima, entonces se requiere que se cuente con una documentación precisa y completa que permita supervisar y solucionar problemas de redes de manera eficaz. Parte de la documentación que es relevante para que podamos gestionar y resolver problemas de una infraestructura de red incluyen lo siguiente. Debemos contar con diagramas lógicos y físicos de la topología de red. Si no existe una documentación acerca de cómo están interconectados los dispositivos, por qué interfaces se conectan o qué tecnología se está usando para la interconexión, cuáles son las direcciones IP que tienen los dispositivos de red. Entonces, sin esa información, entonces es prácticamente un imposible poder resolver un problema de forma rápida. Entonces es esencial que como parte de la documentación de la infraestructura de red, los administradores deben de tener a mano esa documentación para que se facilite cualquier problema de diagnóstico y resolución de problemas. Otra documentación importante con la que se debe contar es acerca de los diferentes dispositivos de red que están registrados, y en este caso pues se debe contar con toda la información pertinente de cada uno de los dispositivos que conforman la infraestructura de red. Y así también pues debemos contar con la documentación de referencia del rendimiento de los dispositivos de red. Entonces tenemos que tener una línea base del funcionamiento de los dispositivos, qué cantidad de procesamiento o de CPU registran los equipos, cuál es el comportamiento en cuanto a consumo de memoria RAM, cuál es el comportamiento en cuanto al consumo de ancho de banda de nuestros enlaces. Esa información es esencial para poder determinar si estamos frente a una situación, puede ser de ataque, frente a una situación que no está dentro del funcionamiento normal de nuestra infraestructura de red. Entonces toda esa información es sumamente importante de que como administradores de red la tengamos disponible. Hay que conocer nuestra infraestructura de red. Entonces toda la documentación de la red debe mantenerse en una sola ubicación y la documentación debe contar pues con copias de seguridad que deben mantenerse pues en una ubicación separada. O sea que debemos de tener respaldo de esa documentación en un lugar seguro, fuera de las instalaciones pues de nuestra infraestructura de red. En este caso podemos ver dos ejemplos acerca de la topología física y lógica de la infraestructura de red que podemos mantener. Entonces vemos en este caso una topología física y la topología lógica. En la topología física podemos ver la ubicación física de los dispositivos, dónde están ubicados, por qué interfaces están interconectadas, qué servicios, hacia qué conexiones se establecen, qué tipo de tecnología es la que están utilizando. Y en el caso de la topología lógica, vamos a ver, además de los dispositivos, qué redes a qué redes están interconectadas, cuál es el nombre de los dispositivos, y pues todo lo que tiene que ver con el direccionamiento IP que tienen los dispositivos que conforman la infraestructura de red. En este caso podemos ver que está descrito si hay Ether Channel, la simbología que están utilizando es este círculo para estos enlaces redundantes,
si los enlaces están en troncal, no, las diferentes VLAN que conforman la infraestructura, cuáles son sus ID, cuáles son los nombres que ellas tienen asignadas, cuáles son las direcciones de red que están asignadas a cada uno de estos dispositivos. Eso es información vital que debemos mantener. En caso de que ocurra algún tipo de problema, pues debemos conocer cuáles son las direcciones IP, por qué interfaces están conectadas. En caso de que algún enlace fallara, pudiéramos ver con quién equipo está conectado, a qué redes o dispositivos está afectando la falta de disponibilidad de un enlace. Entonces, es allí la importancia de mantener pues la documentación de las infraestructuras de redes. Luego en esta otra diapositiva tenemos una documentación de cada uno de los dispositivos que son relevantes para el funcionamiento de la infraestructura de red. Dentro de esta documentación debe de contener registros precisos y actualizados del hardware y el software usado en la red. La documentación debe incluir pues toda la información pertinente sobre los dispositivos de red. Como en este caso, para el router tenemos cuál es el nombre del dispositivo, el modelo, la descripción del equipo, dónde está ubicado, el sistema operativo que tiene, el licenciamiento que tiene el dispositivo. Y luego pues lo correspondiente a las interfaces que están configuradas en el dispositivo, qué interfaces son, la descripción de esa interfaz, el direccionamiento IP que tienen, y pues si tienen algún protocolo de enrutamiento habilitado. En el caso de los switches, pues de igual forma el modelo, el nombre, el modelo del equipo, la descripción, la dirección IP de administración del switch, el sistema operativo, versión y pues si tiene algún protocolo como VTP habilitado, entonces esa información también debe estar descrita. Y luego pues una descripción de la documentación correspondiente a cada puerto que está configurado en el switch, si el puerto está siendo usado, si no está siendo utilizado. Y así pues en el caso de un servidor, para los servidores, el nombre del servidor, el sistema operativo que está usando, los servicios que están activos en ese servidor, la dirección MAC, la dirección IP, cuál es la puerta de enlace, si utilizan DNS. Entonces toda esa información debe estar registrada dentro de lo que corresponda, la información que es esencial para que yo como administrador pueda saber para qué sirve ese dispositivo, qué servicios o qué funciones desempeña dentro de mi infraestructura de red. Entonces así todos los equipos que son sumamente relevantes para el funcionamiento de la operatividad de mi red y de mis servicios, pues debe estar plenamente identificado dentro de todos los dispositivos con los que cuento en mi red. Otra parte importante dentro de lo que corresponde a la documentación de la red y al conocimiento que uno debe mantener sobre la infraestructura y los diferentes dispositivos está la conformación pues, de una línea base de la red. Una línea base de la red se utiliza para establecer cuál es el rendimiento normal de la red. Esto con el fin de poder determinar la personalidad de una red en condiciones normales. Entonces, para establecer una línea base de rendimiento de la red, es necesario reunir datos sobre el rendimiento de los puertos y los dispositivos que son esenciales para el funcionamiento de la red. Entonces, esta parte pues es sumamente importante para saber cuáles son los momentos críticos
de mayor funcionamiento de mis dispositivos de red, cuáles son las horas pico de mayor demanda de consumo de recursos en cuanto a ancho de banda, en cuanto a memoria, en cuanto a procesamiento. Entonces es importante que como administrador tenga el conocimiento de cuál es eh, el funcionamiento normal de mis dispositivos que conforman la infraestructura de red. En algunos casos podemos auxiliarnos de herramientas de monitoreo para poder crear pues una línea base de los diferentes dispositivos de la red, porque eso nos va a dar pues un historial que yo puedo consultar eh, durante un periodo de tiempo determinado, ya sea 24 horas, 48 horas, una semana, un mes, para saber cómo es el funcionamiento normal de mi red. Y eso es importante porque a veces puede ser que nuestros dispositivos en un momento determinado sufran pues un cambio drástico en su operatividad. Por ejemplo, que si el funcionamiento normal de mi router de perímetro es al 60% de CPU, pero en un momento determinado yo veo que está llegando al 90 o casi al 100% de su procesamiento. Entonces eso me da la idea a mí de que algo pues no está normal dentro del funcionamiento de mi red. Entonces por eso es esencial establecer pues una línea base de la red, que es pues conocer cómo se comportan mis dispositivos pues en la operatividad de la red. Entonces en este caso los datos de referencia que se deben tomar en cuenta son los siguientes: proporcionar información sobre el diseño actual de la red, puede satisfacer los requisitos comerciales, puede revelar áreas de congestión o áreas de la red que están infrautilizados, que es lo que mencionaba. Ese conocimiento pues me va a dar a mí la idea también si yo quiero hacer una planeación acerca de escalamiento de mi red, si yo necesito tal vez o si mis dispositivos son suficientes para poder agregar más servicios a mi infraestructura de red. Porque si supongamos que en este momento el funcionamiento de mis equipos críticos están en el 80% y yo necesito implementar o agregar más usuarios y servicios a mi infraestructura de red, entonces yo tengo que pensar en la escalabilidad, que si esos equipos están preparados para poder soportar la nueva cantidad de usuarios que voy a agregar y de servicios. Ahora si mis equipos están en el 40% de procesamiento y de memoria, entonces eso me dice a mí que yo puedo seguir agregando servicios, agregando usuarios a mi red y que pues van a ser soportados y que no va a degradar pues el funcionamiento óptimo de mi red. Entonces, para la creación de una línea base de la red se debe pues recopilar información. Entonces, al establecer la línea base inicial, comience por seleccionar algunas variables que representan a las políticas definidas. Si se seleccionan demasiados puntos de datos, la cantidad de datos puede ser abrumadora, lo que dificulta es el análisis de los datos reunidos. Entonces lo recomendable es comenzar de manera simple y luego realizar ajustes a lo largo del proceso de la conformación de la línea base de la infraestructura de red. Entonces, lo recomendable pues utilizar algunas medidas que sean útiles, como el uso de la interfaz y el uso de la CPU de los diferentes dispositivos, que pues a nivel de operatividad generalmente eh, en lo que más se hace énfasis es en el consumo de memoria y de procesamiento, así como en los anchos de banda de las interfaces. Esa parte generalmente es
siempre esencial al momento de desarrollar pues una línea base acerca de la infraestructura de una red. Otro elemento importante es pues identificar los dispositivos y los puertos de interés. Entonces puede ser que los puertos a los que se conectan los usuarios no sea pues un elemento de interés para poder determinar la línea base de la infraestructura de red, pero sí aquellas interconexiones que tienen pues gran demanda de consumo de ancho de banda. Entonces un diagrama de topología lógico de la red puede ser útil en la identificación de los dispositivos y los puertos principales que se van a supervisar. Como vemos en esta topología, los dispositivos y los puertos de interés incluyen la PC1, que es la terminal de administración, los servidores, las interfaces de los routers y los puertos claves para las interconexiones entre los switches. Entonces esos son elementos importantes que debemos tener plenamente identificados, cómo es su comportamiento, cómo es el funcionamiento o su historial de funcionamiento dentro de la prestación de su servicio en una infraestructura de red. Bien, el paso 3 en la elaboración de la documentación de una red es determinar pues la duración de la línea base. No podemos desarrollar pues procesos muy prolongados de determinación de la línea base o tiempos muy cortos. Entonces, al capturar datos para el análisis, el periodo especificado pues debe ser como mínimo 7 días de duración. O sea, debemos pues en esos 7 días estar monitoreando para poder determinar cuál es la línea base acerca del funcionamiento de mi red. Y no se debe extender durante más de 6 semanas, salvo que se deban pues medir tendencias específicas a largo plazo. Y por lo general una línea base de 2 a 4 semanas suele ser adecuado para poder pues tener una identificación más clara acerca de cómo es el funcionamiento de mi red en su periodo de funcionamiento. Entonces puede ser que algunos momentos sean críticos, por ejemplo en empresas grandes, tal vez el periodo del cálculo de nómina o periodos en que se desarrollan pues inventarios. Entonces esos periodos pues, deben contar dentro del funcionamiento de la red, porque puede ser que en ese tiempo los procesos se incrementen y por lo tanto puede pues, incurrir en mayor demanda de recursos de memoria, de procesamiento, de ancho de banda de los enlaces. Entonces, una vez que se tiene toda esta información, se debe pues realizar un análisis anual de toda la red o un análisis de la línea base de diferentes secciones de la red. Entonces, para entender la forma en que el crecimiento y otros cambios afectan la red, el análisis pues se debe realizar de forma periódica. No es que pues solamente se hace una vez y con eso pues vamos a tener para toda la vida. O sea, puede ser que hayan cambios dentro de nuestra infraestructura, que se agreguen nuevos servicios, se agreguen más usuarios a la infraestructura de red, y todo eso pues va a demandar mayores recursos, lo cual puede cambiar el comportamiento del funcionamiento pues de una infraestructura de red. O sea que la creación de una línea base no es algo estático, es algo que se debe estar desarrollando con cierta frecuencia para poder tener pues una visión clara de cuál es el funcionamiento ante diferentes situaciones de la infraestructura de red. Bien, en esta tabla se nos muestran pues diferentes herramientas, diferentes comandos con respecto al sistema operativo Cisco, que es esencial para poder hacer la recopilación de la información. Si no se cuenta con una herramienta de monitoreo
de los dispositivos. En el mercado existen diferentes herramientas que pueden pues llevar un historial acerca del funcionamiento de la infraestructura de red, como IP Switch, como Nagios, como SolarWinds, todas estas herramientas que son vitales en los procesos de monitoreo, de diagnóstico, de resolución de problemas, que son pues un arma esencial para todo técnico o especialista en el área de redes. Entonces, pero si no contamos con esas herramientas, entonces también podemos recurrir al uso de todos estos comandos show que nos permiten pues obtener detalles relacionados con diferentes elementos que podemos obtener respecto al funcionamiento pues de la red. Si lo que necesitamos es conocer el consumo de las interfaces, podemos recurrir pues al comando show interface. Si necesitamos conocer cuáles son los dispositivos a los que están interconectados o los vecinos conocen que se conectan los switches, los routers, entonces podemos recurrir al comando show cdp neighbors y así pues podemos usar en nuestro beneficio como herramientas de apoyo para la creación de la línea base o la documentación de nuestra infraestructura de red, todos estos comandos. Bien. Entonces, una vez que hemos concluido con la documentación de la red, de seguro pues surgirán problemas dentro de la operatividad de la infraestructura de red. Entonces, para eso pues aquí tenemos algunas pautas que son fundamentales para que podamos resolver cualquier problema que se nos presente. Entonces, al resolver un problema, la solución de problemas puede llevar pues mucho tiempo, porque las redes difieren, los problemas difieren y la experiencia de solución de problemas pues varía. Entonces, no todos los problemas se resuelven pues en poco tiempo. Puede que haya problemas que lleve varios días para poder encontrar algún tipo de solución. Entonces, eso va a depender tanto del tipo de problemas como de la experiencia de los administradores de red, así como pues el conocimiento que se tiene acerca de la infraestructura de red. No es lo mismo de resolver un problema en una infraestructura de red que es desconocida que en una infraestructura de red donde conocemos cada componente que conforma pues la infraestructura de red, así como operan pues los diferentes tipos de servicios. Entonces, el uso de un método estructurado de tiempo de solución de problemas acortará el tiempo general de la solución de los problemas. Entonces, siempre que vayamos a resolver un problema, tenemos que estar claros que existen pues varios procesos de solución de problemas que se pueden usar para resolver ese problema. Entonces, en esta figura podemos ver cuáles son las etapas que podemos tomar como una iniciativa para poder resolver pues, los problemas que nos sean reportados. Entonces, hay que desarrollar esta etapa si necesitamos pues, encontrar un problema y que la solución pues, sea la eficaz. Entonces, la etapa 1 conlleva pues, la recompilación de síntomas, que es lo que produce la falla o el problema. Quiénes se ven afectados, qué tipo de servicios son los afectados, cuál es el comportamiento del problema. Luego en la etapa 2 pues ya se hace un aislamiento del problema. Generalmente los problemas puede ser que no afecten a todas las ramas de una infraestructura de red. Entonces hay que aislarlo si está relacionado con algún tipo de servicio o solamente con un grupo de usuarios. Entonces el aislamiento del problema pues es esencial para poder ir delimitando a quién corresponde o dónde enfocarnos en la solución de ese problema.
Y la etapa 3 pues es la implementación de las medidas correctivas. Una vez que hemos identificado el problema, pues hay que analizar cómo lo vamos a resolver, cuáles son las medidas que vamos a implementar para que ese problema sea corregido. Y este ciclo pues se puede resolver. Entonces podemos decir si el problema fue resuelto. Si fue resuelto, entonces hay que registrar la solución y guardar los cambios para que en caso de que ocurran problemas futuros similares, entonces ya tenemos la base de cómo resolver ese tipo de inconveniente. Ahora, si el problema no ha sido resuelto después de aplicar todas las medidas correctivas, entonces pues se debe iniciar nuevamente el proceso. Regresar a la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3 hasta que el problema pues quede resuelto. Entonces este es un buen procedimiento que podemos utilizar cuando se nos presente pues algún tipo de inconveniente o falla en el funcionamiento de nuestra infraestructura de red. Bien, aquí podemos ver pues algunas claves esenciales cuando se nos presente pues algún problema. Entonces, el proceso de 7 pasos para la solución del problema. Primero, pues definir el problema. ¿Cuál es el problema? Recopilar la información acerca del problema. Analizar la información. Proponer hipótesis, definir hipótesis, eliminar posibles causas y resolver el problema. Documentar la solución. Entonces, definir el problema, compruebe que existe un problema y a continuación defina correctamente cuál es el problema. Porque generalmente puede ser que lo que alguien está considerando como problema puede ser que no necesariamente sea un problema, sino que está basado pues, en un comportamiento de la red. A alguien que no tenga acceso a un recurso dentro de la red puede ser que sea una política dentro del funcionamiento de la red que pues impida que a determinados usuarios pues no tengan acceso a ese recurso. Luego la recopilación de información, los destinos, es decir, los hosts, los dispositivos se deben identificar, se accede y se recopila pues información de esos dispositivos. Luego se analiza la información, se identifican posibles causas mediante la documentación de la red, líneas base de red, bases de conocimiento y pares. Luego pues se pasa a eliminar posibles causas. Entonces podemos generar pues una lista de diferentes causas, pero realmente cuáles son las que están enfocadas en el problema que se nos está presentando. Puede ser que todas las listas que hemos elaborado, entonces no todas pues estén relacionadas. Entonces se debe recurrir a una eliminación progresivamente de las posibles causas para eventualmente identificar las causas pues más probables. Proponer hipótesis. Cuando se ha identificado la causa más probable se debe formular pues una solución. Entonces, ¿cómo se va a resolver ese problema? Puede ser que existan diferentes planteamientos de cómo debería resolverse el problema, pero puede ser que no todas las soluciones que se han planteado como hipótesis pues van a dar en la solución de ese problema. Entonces se debe hacer una prueba de esas hipótesis para evaluar pues la urgencia del problema o crear pues un plan de reversión en caso de que pues, implementemos la solución planteada, pero la solución no dio, digamos así, en el blanco de la corrección de la falla. Entonces en ese caso pues tenemos que hacer pues un rollback de la solución que se implementó y luego volver a probar pues la nueva hipótesis. Y el último paso pues es resolver el problema. Cuando se resuelve el problema
Se debe informar a todos los involucrados y se debe documentar la causa y la solución, que esto es esencial, pues mantener un historial de problemas o una documentación de los problemas que pueda ayudarnos a resolver problemas futuros que se nos puedan presentar y que puedan pues tener similitudes. Entonces, de allí la importancia de mantener pues la documentación de la infraestructura de red. Bien. Entonces, dentro de la recopilación de la información relacionada al problema, entonces se pueden desarrollar preguntas a los usuarios finales. Entonces, en esta tabla podemos ver algunas pautas y ejemplos de preguntas que podemos realizar pues a los usuarios finales. Entonces, preguntas pertinentes: ¿qué es lo que no funciona exactamente? ¿Cuál es el problema que intenta lograr? Se debe determinar el alcance del problema. ¿A quién afecta este problema? ¿Eres solo tú o otros usuarios? ¿En qué dispositivo está pasando esto? Para determinar cuándo y con qué frecuencia ocurre o ocurrió el problema. ¿Cuándo se produjo el problema exactamente? ¿Cuándo se advirtió el problema por primera vez? ¿Se han mostrado mensajes de errores? Generalmente pues siempre que se presentan problemas pues a veces se presenta pues algún tipo de error. Entonces los errores son esenciales para encontrar la solución. A veces las notificaciones pues te dan tanta información que resulta relevante para poder encontrar un problema. Se debe determinar el problema, si es constante o si es intermitente. O sea, si es un problema que dejó inoperativo totalmente un servicio, o si es esporádico o es periódico la forma en que aparece pues el problema. Entonces ahí podemos hacer preguntas como: ¿puede reproducir el problema? O sea, si es el acceso no sé, a un sistema, a una base de datos y manda un mensaje de error. Entonces si se puede pues reproducir el problema. Puedes enviarme una captura de pantalla, un video del problema. Entonces toda esa información es vital al momento de resolver pues los problemas. Determine si algo ha cambiado, que se ha modificado desde la última vez. Generalmente a veces después de haber aplicado, no sé, la actualización de las firmas de un equipo de seguridad, la actualización de controles dentro de las listas de control de acceso, entonces puede ser que genere algún tipo de funcionamiento incorrecto de las aplicaciones. Entonces es esencial conocer pues si se ha desarrollado pues algún tipo de modificación. Y por último, pues utilizar cada pregunta como un medio para eliminar o descubrir posibles problemas, que funciona, que no funciona. Y nuevamente pues tenemos comandos que pueden ser de mucha ayuda para la recopilación de síntomas de un problema de red que se pueda estar presentando. Entonces el uso del comando ping para enviar pues paquetes de solicitudes de eco a una dirección y esperar una respuesta. A veces los usuarios reportan que no se pueden conectar al sistema o a X sistema, o que no pueden acceder a un sitio web. Entonces una buena pues práctica es hacer uso del comando ping para ver si el servicio, al menos si la dirección IP donde está funcionando el servicio, pues responde. El uso de Telnet para poder comprobar pues la conexión con el equipo. Si es por un problema de seguridad, entonces se puede usar Telnet a la dirección IP y el puerto. En caso de que sea un servicio TCP, entonces se puede recurrir al uso de Telnet, siempre que
el servicio pasa a través de un firewall, entonces puede ser, si es una cuestión de permiso, entonces pues si no abre el puerto en el que opera el servicio, entonces podemos decir que es un problema de, de, de seguridad, que el puerto no está disponible, pero si el puerto abre, entonces significa que el problema puede estar relacionado con algún otro tipo de falla. Bien, entonces una vez que ya hemos documentado el problema, podemos utilizar diferentes enfoques para resolver los problemas. Eh, Generalmente una buena medida para encontrar y resolver los problemas, pues hacerlo a través de las capas de los modelos TCP y OSI. Entonces podemos desarrollar pues una estrategia para resolver problemas a través de las diferentes capas de estos dos modelos. Entonces podemos ver en qué capa está la falla de la comunicación, si es un problema de capa física, si es un problema de la capa de red, si es un problema de red o si está en las capas superiores. Entonces, tanto el modelo OSI como el modelo TCP/IP son estrategias que podemos utilizar para poder definir el alcance o dónde está ocurriendo pues, un problema determinado de red. Entonces, para poder resolver un problema, podemos decir que existen pues, métodos estructurados que nos van a ayudar o nos van a servir de apoyo para resolver los problemas. Entonces, los diferentes enfoques de solución de problemas que se pueden utilizar incluyen lo siguiente. Tenemos el enfoque para la solución de problemas. Tenemos el enfoque ascendente, que en este caso es un método para usar cuando se sospecha que el problema es físico. Ese es el método ascendente. El método descendente usa este método para los problemas más simples, cuando se cree que el problema está en función de software. Eso en base a este modelo. Entonces, si se piensa que es a nivel físico, entonces una buena estrategia es empezar pues por la capa física, subiendo hacia las capas superiores. Si el problema se piensa que está relacionado con la parte software, entonces pues se puede empezar de las capas superior hacia abajo. Esos son los dos primeros enfoques. El segundo enfoque es divide y vencerás, que en este caso pues uno puede comenzar por las capas intermedias y realizar pruebas en ambas direcciones de esa capa. Entonces en este caso podríamos decir, vamos a empezar por la capa de red y vamos a hacer pruebas de comunicación, por ejemplo ping, trace route. Entonces si a nivel de ping hay funcionamiento, hay comunicación, entonces podemos definir que el problema no está relacionado en las capas inferiores y podemos pues ir ascendiendo a través de las capas del modelo OSI para resolver el problema. Entonces, generalmente la mayoría pues recurrimos primero al uso de este enfoque divide y vencerá para resolver el problema. Si no, pues se puede usar pues los otros dos métodos, empezar de la capa física e ir pues delimitando el problema a nivel de qué capa se está produciendo pues el inconveniente o la falla. Otros enfoques tenemos el seguimiento de la ruta, que en este caso se establece para descubrir la ruta de tráfico real de origen a destino para reducir el alcance de la solución del problema. Otro enfoque es la sustitución, intercambiar físicamente un dispositivo sospechoso problemático por uno conocido y funcional. Estas son
situaciones a las que vamos a recurrir en muchas ocasiones cuando se nos presenten problemas. Entonces todos estos enfoques son sumamente importantes que nosotros los conozcamos para poder tomarlas en cuenta al momento en que pues tengamos problemas dentro de nuestras infraestructuras de red. Otro enfoque es el de comparación, intentar resolver el problema comparando pues un elemento no operativo con uno que funciona. Y la deducción informada, que en esto depende pues del éxito de este método, puede variar en función de la experiencia y la capacidad de solución de problemas. Efectivamente, mientras más experimentado sea un técnico o un especialista de red, pues va a poder tener mayor destreza en la solución de problemas que alguien pues que está iniciando, ¿verdad? Pero que es un proceso que pues de seguro siempre pues vamos a encontrarnos, independientemente de nuestra experiencia, tengamos o no, pues siempre se nos van a presentar problemas, pero tener claro cuáles son los enfoques que podemos utilizar para resolver los problemas nos van a dar pues las herramientas para poder ir adquiriendo esa destreza en la solución de los inconvenientes que se nos puedan presentar dentro de las infraestructuras de redes. Bien, entonces las pautas para seleccionar un método de solución de problemas. Entonces, si queremos resolver un problema de forma rápida, debemos pues tomarnos el tiempo para seleccionar cuál es el método que pensamos que va a ser más eficaz para encontrar el problema y poder resolverlo. Entonces, en esta figura podemos ver que nos puede ser de utilidad para descubrir un cierto tipo de problema, solución de problema, pues es realmente una habilidad que se va desarrollando conforme uno pues va adquiriendo experiencia en el funcionamiento de la red, y pues cada problema que identifiquemos dentro de una red pues puede tener pues diferentes conjuntos de habilidades que se deben requerir para poder resolverlo. Entonces lo primero es definir pues el problema, determinar el problema, analizar los síntomas y explicar pues las experiencias previas. El tipo de problemas, pues hay que identificar si está orientado al software, si está, en el caso de que esté orientado al software, si es hardware, si es por un cable o si es otro tipo de situación, si es un problema que no se ha presentado, si es nuevo ese problema, y pues los métodos de soluciones que se nos que caben utilizar. Entonces lo que está orientado a la parte software, entonces se puede resolver usando el método descendente. Lo que está relacionado con la parte de hardware o algo que es muy complejo, se puede pues usar el método ascendente. Igual pues si es un problema nuevo. Ahora si es un experimento, algo nuevo que se está haciendo, entonces pues no sabemos qué lo está causando, no sabemos si es hardware o software. Entonces en ese sentido es mejor utilizar pues el método divide y vencerás. Bien. Entonces ahora veamos el proceso de la solución del problema. Entonces las herramientas que nos pueden ser de ayuda, las herramientas software para resolver los problemas. Entonces algunas herramientas que pueden contribuir a la solución de problemas de software incluyen pues lo siguiente: las herramientas de sistema de administración de red o los NMS. Ya les mencionaba, los software de red incluyen herramientas de monitoreo a nivel de los dispositivos
configuración, administración de fallas. Estas herramientas se pueden usar para investigar y corregir pues, los problemas de red. Las herramientas como pues, que le mencionaba, SolarWinds, Cactus y pues muchas otras herramientas que podemos usar para mantener un constante monitoreo de nuestra infraestructura de red. Bueno, las bases de conocimiento. Las bases de conocimientos en la línea de los proveedores de dispositivos de red se volvieron pues fuentes de información indispensables. Cuando las bases de conocimiento de los proveedores se combinan con métodos de búsqueda de Internet, los administradores de red tienen acceso a una vasta fuente de información fundada pues en la experiencia. Entonces, generalmente pues los proveedores de servicio incluyen pues sus bases de conocimiento que son pues de mucha utilidad cuando se presenten problemas dentro de una infraestructura de red. Conocer la experiencia de cómo se resuelven esos problemas puede ser esencial. Y las herramientas de línea base. Entonces hay numerosas herramientas disponibles para automatizar la documentación de red y el proceso de línea base. Las herramientas de línea base pueden ayudar con tareas habituales como diagramas de red, actualizar el registro de software y hardware de una red y medir pues de forma rentable la línea base de uso de ancho de banda de la red, por ejemplo. Entonces a veces pues hay problemas de lentitud dentro de una infraestructura de red, pero ese problema de lentitud puede ser por consumo de memoria, por consumo de procesamiento de los servidores donde están alojados los servicios, o puede ser por congestionamiento o saturación pues, de los anchos de banda de los enlaces críticos de nuestra infraestructura de red. Entonces también podemos hacer uso de los analizadores de protocolos, como en el caso de Warchar. Entonces un analizador de protocolos puede capturar y mostrar información a nivel de la capa física hasta las capas de aplicación. Entonces los analizadores como Warchar pueden ayudar pues, a resolver problemas de rendimiento de red o resolver problemas que estén relacionados con las capas de software, problemas a nivel de capa de red, capa de enlace. A nivel de la solución de problemas hardware, hay varios tipos de herramientas de solución de problemas de hardware, como pues los multímetros digitales que miden los valores eléctricos de voltaje y corriente eléctrica. Si un equipo no enciende, por ejemplo, entonces podemos medir si está pasando la corriente eléctrica o es un problema relacionado con las fuentes de poder de los dispositivos. Entonces para descartar ese tipo de falla, entonces es esencial poder saber si realmente se le está proporcionando la corriente eléctrica y el problema no es por disponibilidad pues, de la energía eléctrica. Analizadores de cable, los portátiles están diseñados para probar pues, los diversos tipos de cables de comunicación de datos. Entonces si hay una falla de comunicación, entonces es esencial contar con este tipo de herramientas para poder analizar si el problema en la falla de comunicación es pues, por un daño del puerto o es por falla en el cable. Entonces estas son herramientas que uno debe tener a disposición para resolver pues, problemas. Analizadores de cable, que son dispositivos portátiles multifuncionales utilizados para probar y certificar cables de cobre y de fibra. Analizadores de red portátiles, dispositivos especializados utilizados para solucionar problemas de redes conmutadas y de VLAN. El Cisco Prime NAND, que es una interfaz basada en navegador. Esta pues nos puede mostrar un análisis del rendimiento del dispositivo en un entorno conmutado de switches o enrutadores.
Otras herramientas que podemos usar en el diagnóstico y la solución de problemas son pues los clientes Syslo, que utilizan mensajes que son enviados y registrados basados en texto a un servidor de Syslo. Entonces, contar con un servidor Syslo que esté almacenando el historial de los diferentes mensajes, pues debe ser fundamental dentro de una infraestructura de red. Entonces los mensajes de registro se pueden enviar a la consola, a las líneas BTY, el buffer de memoria o el servidor de Syslo. Entonces generalmente cuando nosotros nos conectamos remotamente a un router, a un switch, generalmente pues los mensajes de Syslo por defecto están redireccionados hacia la consola, hacia la consola del equipo. Pero si yo estoy conectado remotamente a través de una línea BTY, entonces no voy a ver los eventos que está generando pues, el dispositivo. Entonces para redireccionarlo hacia una línea virtual, como una conexión a través de SSH o de Telnet, entonces en Cisco se utiliza el comando terminal monitor desde el modo de configuración exit privilegiado. Si yo le doy terminal monitor, entonces eso va a redireccionar los mensajes o los logs de eventos hacia la terminal virtual, de tal manera que yo pueda estar viendo esos eventos. Los mensajes de registro del sistema operativo de Cisco se ubican pues en uno de 8 niveles, que son los que vemos aquí, que ya habíamos mencionado anteriormente también en los módulos anteriores. ¿Cuáles son los niveles? Niveles que van desde emergencia hasta depuración. Entonces, cuanto menor es el nivel, mayor pues es el nivel de gravedad. O sea que el nivel 0 quiere decir que tiene un nivel de gravedad mayor que el nivel 6. El nivel 6 es informativo. Entonces, de forma predeterminada, la consola pues muestra mensajes de nivel de depuración. O sea que por defecto va a mostrar todos los mensajes. Pero no necesariamente a mí pues me interesa que en el servidor de Syslo se almacenen o se registren todos los eventos. Entonces eso se puede limitar al momento de la configuración de el nivel de gravedad que yo necesito pues mantener dentro de mi historial en el servidor de Syslo, que es lo que tenemos aquí. Entonces login host 209.165.225, entonces esta es la dirección IP donde está la aplicación o el servidor de Syslo. Hay muchas herramientas a nivel de servidores de Syslo gratuitas que podemos pues instalar para desarrollar pues la captura de los eventos, pero generalmente estos pues solamente almacenan los eventos, no los procesan. El procesamiento tiene que ser pues digámosle pues por inspección del técnico, por análisis del técnico o el especialista en redes. Entonces mantener mucha información, a veces eso puede complicar el análisis de los registros de eventos. Y si son muchos los dispositivos pues que está almacenando el servidor de Syslo, entonces eso puede incrementar la complejidad de los procesos de análisis. Entonces, pero ahora pues existen herramientas más sofisticadas que pueden desarrollar el análisis y presentarnos diferentes tipos de estadísticas, como los 100. Entonces ya contar con un 100 ya es una herramienta especializada que analiza los diferentes tipos de eventos y además puede desarrollar pues operaciones de correlación de eventos que permitan pues un seguimiento mayor de los problemas que se puedan presentar dentro de una infraestructura de red. Entonces en este caso, para decirle cuál es el nivel que yo necesito enviar, entonces en este caso login trap
dice que notification, eso significa que se van a enviar los mensajes desde el 5 hasta el 0. Entonces se van a evitar los mensajes 6 y 7. Información y depuración no van a ser enviados, solo los que sean del nivel 0 al nivel 5. Bien, los síntomas y las causas de los problemas de red. Entonces aquí tenemos algunas soluciones de problemas que están relacionados pues con la capa física. Entonces el rendimiento menor a la línea de base. Entonces requiere líneas bases anteriores para la comparación. Entonces no podemos decir que algo es anormal si no conocemos cuál es el funcionamiento de nuestra infraestructura de red. Entonces para eso pues hay que conocer la línea base. Entonces las razones más frecuentes incluyen servidores sobrecargados o con alimentación insuficiente, configuraciones de router o switches inadecuadas, congestión del tráfico en un enlace de baja capacidad y pérdida crónica de trama, pérdida de conectividad. La pérdida de conectividad podría deberse a un cable fallido o desconectado. Se puede verificar mediante una simple prueba de PIN. La pérdida intermitente de la conectividad puede indicar pues una conexión floja u oxidada, cuellos de botella o congestión de la red. Si falla una red, los protocolos de enrutamiento podrían redirigir el tráfico a rutas que no sean óptimas. Esto puede provocar congestión o cuellos de botella en esas partes de la red. Altos porcentajes de utilización de CPU. Las altas tasas de utilización de CPU indican que un dispositivo está funcionando o excediendo sus límites de diseño. Si no se aborda rápidamente, la sobrecarga de una CPU puede ocasionar que un dispositivo falle o que se desactive. Y los mensajes de error que se presentan pues en la consola de los dispositivos. Entonces los mensajes de error notificados en la consola de dispositivo podrían indicar un problema ya sea en la capa física. Entonces los mensajes de la consola deberían registrarse en un servidor de syslog centralizado. Problemas relacionados con la alimentación. Revisar el funcionamiento de los ventiladores y asegurarse de que los orificios de entrada y salida de los ventiladores no estén obstruidos. Las fallas de hardware. Hay que revisar pues archivos de controladores NIC defectuosos o corruptos, cables defectuosos o problemas de conexión a tierra que pueden causar errores de transmisiones de red como colisiones tardías, tramas cortas y llaves. Fallas de cableado, busque cables dañados, cables incorrectos y conectores mal engarzados. Entonces los cables sospechosos se deben probar o cambiar por un cable que se sepa pues que está funcionando. Problemas relacionados con la atenuación. Entonces la atenuación puede ocurrir cuando la longitud de un cable supera el límite del diseño para los medios o cuando hay pues una conexión deficiente que se debe pues a un cable. Un problema de cable, el ruido, la interferencia electromagnética, los errores de configuración de interfaz, los límites de diseño excedidos, la sobrecarga de la CPU. Entonces aquí nos dan algunas pautas de qué es lo que podemos probar. Y otros problemas que podrían estar relacionados pues con síntomas comunes acerca del problema del funcionamiento pues a nivel de la capa de enlace de datos. Aquí nos dan pues algunos detalles de cómo podemos pues qué pruebas realizar o qué revisiones tomar en cuenta en esta parte. Igual problemas pues con el protocolo Spanning Tree, errores de las tramas, errores de encapsulamiento que podemos pues tomar en cuenta al momento de resolver cualquier situación o cualquier problema que se nos presente.
A nivel de la capa de red, pues debemos ver si es una falla de red o es el rendimiento. Entonces, dentro de los síntomas comunes que mencionamos, pues las fallas de red se pueden producir cuando eh, algo pues no funciona o funciona de forma parcial. Entonces lo puede afectar a un grupo de usuarios o a todos los usuarios, o el acceso a una aplicación o a pues, todos los grupos de aplicación. Entonces los usuarios y los administradores de red normalmente detectan estas fallas enseguida, las que sin duda son fundamentales para la productividad pues, de la empresa. El rendimiento inferior al óptimo, esto incluye pues, un subconjunto de usuarios, aplicaciones, destinos o un tipo de tráfico. Es difícil detectar los problemas de optimización y es incluso pues, más difícil aislarlos y diagnosticarlos. Y esto se debe a que varias capas suelen verse involucradas o incluso una sola computadora de host, y puede llevar tiempo determinar que el problema se encuentra pues, en la capa de red. Bien, también podemos tener otras causas como problemas generados, problemas de red, problemas de conectividad de red relacionados con las tablas de enrutamiento, problemas con los vecinos y con las bases de datos de topología. En el caso de los protocolos de enrutamiento, OSPF pues crea una tabla de vecinos, tabla de topología, lo cual es esencial para que pueda pues formar una base de datos de reenvío hacia pues las diferentes redes dentro de la infraestructura. Entonces, en el caso de las tablas de enrutamiento, se debe revisar la tabla de enrutamiento para ver si existe algo inesperado con rutas faltantes o imprevistas, problemas de vecinos, comprobar si hay pues algún problema con los routers que forman adyacencia con los vecinos, la base de datos de topología, revisar que la tabla de routing, revisar la tabla de enrutamiento para ver si existe algo inesperado como rutas faltantes o imprevistos. También los problemas pueden estar relacionados con las configuraciones incorrectas en una lista de control de acceso o una ACL. Entonces para esto pues podemos revisar si existe pues alguna configuración incorrecta. Entonces selección del flujo de tráfico, se debe aplicar la ACL a la interfaz correcta en el sentido del tráfico apropiado. Orden de las entradas del control de acceso, el orden de las entradas en una ACL debe ir pues, de lo específico a lo general. Cuando hablamos de la ACL vimos la importancia de la configuración de las diferentes ACE que conforman una ACL, que deben ir pues de lo específico a lo general. Recordemos que las sentencias de una ACL se evalúan en forma descendente. Pues hay que también estar claro que toda lista de control de acceso incluye al final un denegar implícito. Entonces este denegación implícito puede pues, causar alguna incoherencia en los procesos de comunicaciones. También es importante que se configuren de manera correcta las máscaras de wildcard o las máscaras o las direcciones IP que conforman pues, los filtros de una lista de control de acceso. La selección de los protocolos de capa de transporte, es importante que solo se especifique el protocolo de capa de transporte correcto en una sentencia de una ACL. Los puertos de origen y destino, debemos asegurarnos que en los filtros de las diferentes listas de control de acceso estén definidos pues, los puertos entrantes y salientes correctos,
dentro de la ACE. Y para las comunicaciones que requieren una conexión establecida, debemos recordar de establecer la palabra clave establish aplicada, que puede estar aplicada pues incorrectamente y que puede pues generarnos resultados inesperados. Y pues el uso de pocos protocolos frecuentes, entonces las ACL configuradas incorrectamente suelen causar problemas en protocolos distintos de TCP y UDP. Entonces, si hay algunas herramientas o aplicaciones que no usen TCP y UDP, por ejemplo, a nivel de la capa de transporte, entonces eso puede generar pues algún tipo de inconveniente. Entonces hay que estar claro que hay otras aplicaciones que pues no utilizan TCP y UDP como protocolos de la capa de transporte, que suele ser pues poco común. También pues hay que analizar las tablas relacionadas con la interoperabilidad con el uso de NAT. Entonces hay que estar claro que cuando usamos NAT, algunos servicios pues puede ser que requieran un funcionamiento diferente, como el uso de DHCP, entonces, o UTP. El paquete de solicitud de DHCP tiene la dirección IPv4 de origen. Entonces, debido a que NAT requiere direcciones IPv4 de origen y destino válidos, entonces BOOTP y DHCP pueden tener dificultades para operar a través de un router que ejecuta NAT estático o dinámico. Entonces, la configuración de la característica del relay o el auxiliar de IPv4 puede contribuir pues a la solución de este problema. En el caso de si es un problema relacionado con DNS, un servidor DNS fuera del router NAT, entonces no tiene pues una representación precisa de la red dentro del enrutador. Entonces la configuración de la característica de una aplicación auxiliar puede contribuir pues a la solución de este problema. El uso de SNMP, una administración de SNMP en un lado de un router NAT no puede comunicarse con un agente SNMP del otro lado del router NAT. Entonces la configuración de las características de aplicaciones auxiliares para IPv4 puede contribuir pues, a la solución de este problema. Y los protocolos de túneling y cifrado. Entonces los protocolos de cifrado y de túneles suelen requerir que el tráfico se origine en un puerto UDP o TCP específico, o usan un protocolo en la capa de transporte que NAT no puede procesar. Entonces generalmente pues hay que hacer pues algunas configuraciones o el uso de aplicaciones auxiliares para que estos servicios puedan funcionar de la manera correcta cuando están pues tras un proceso de traducción de direcciones o el uso del NAT. Bien, aquí tenemos pues una descripción de diferentes protocolos y su funcionamiento, para qué se utilizan, cuál es el uso. Generalmente pues ya hemos visto una descripción a lo largo del CCNA acerca de estas diferentes aplicaciones. Cuando existen problemas relacionados de una conectividad, una comunicación de extremo a extremo, entonces los pasos de enfoque ascendente nos ayudan pues a diagnosticar cuál es la situación. Entonces para eso en esta parte pues nos dan algunas pautas de qué medidas podemos realizar para poder diagnosticar un problema de comunicación de extremo a extremo. Primero pues hay que revisar la conectividad física en el punto donde se tiene la comunicación de la red. El segundo paso, revisar las compatibilidades de duplex, que es importante también. A veces pues una comunicación
autonegociada puede generarnos pues una terminación de una conexión en half duplex, lo que va pues a conllevarnos a que la comunicación se desarrolle de forma lenta. Entonces es importante que las conexiones estén pues a la máxima velocidad, que ambos enlaces tengan en común y que el modo duplex pues que se haya negociado sea full. Eh, el paso 3, revisar pues el direccionamiento de las capas de enlace de datos y de red en la red local. El paso 4, verificar que el gateway predeterminado pues sea el correcto. Paso 5, asegurarse de que los dispositivos terminen la ruta correcta del origen al destino. O sea, que un problema de enrutamiento, en enrutamiento estático, en el enrutamiento dinámico, puede conllevarnos pues, a una falta de comunicación. El paso 6, verificar que la capa de transporte pues, funciona correctamente. Paso 7, verificar que no haya una ACL que esté bloqueando el tráfico, pues eso también es esencial. Y el paso 8, asegurarse de que la configuración de DNS sea correcta en el caso pues, de que el problema esté relacionado con el acceso a un servicio que requiere pues, resolución de nombre a IP. Entonces debemos de asegurarnos o de garantizar que esa traducción de nombre o de URL a dirección IP está funcionando de manera correcta. Entonces en este caso podemos ver en esta topología como ejemplo, generalmente lo que da inicio a un esfuerzo de solución de problemas es la detección de un problema con la conectividad de extremo a extremo. Entonces, dos de las utilidades más comunes que se utilizan para verificar un problema en la conectividad de extremo a extremo son pues el uso de PIN y el uso de traceroute. Entonces, PIN pues podemos usarlo para verificar la conectividad de extremo a extremo, pero si la comunicación con PIN falla, entonces puede ser que no sepamos hasta dónde es el alcance o dónde se está generando el problema. Entonces, una mejor herramienta para encontrar hasta dónde falla la comunicación es hacer uso del comando traceroute. Entonces, si la falla de comunicación llega el alcance hasta R2, entonces traceroute nos va a poder indicar el punto donde la comunicación pues se interrumpe. Entonces eso nos permitiría aislar el problema y enfocarnos en la comunicación partiendo pues de R2 hacia el dispositivo donde queremos pues o donde perdemos la conectividad de extremo a extremo. En el caso de la solución de problemas relacionados con la conectividad IP, entonces el paso 1, verificar la capa física. Para esto podemos usar el comando show interface, que es útil al solucionar problemas relacionados al rendimiento en los que se sospecha problemas que pueden estar causando y que sean pues, relacionados al hardware. Entonces en este punto pues de interés el estado de la interfaz, que en este caso pues aquí nos dice que es app, la capa física y la capa de enlace de datos están operando de manera correcta. El primer app hace referencia a la capa física y el segundo a la capa de enlace de datos. Los paquetes descartados en la cola que vemos aquí, input y output, podemos ver, nos interesa si se están descartando paquetes en esta parte. En esta parte el contador de drops tendría pues que tener un número. Entonces si hay algún tipo de problema a nivel físico por falla de no sé, de los conectores o del mismo medio, entonces aquí deberían pues haber un incremento en este contador.
eh, tanto en la cola de entrada como en la cola de salida. Errores de entrada, que vemos aquí, 0 input error, y errores de salida. Esos elementos, esos contadores son esenciales para poder determinar una posible causa que puede estar relacionado con el medio o la capa física. El paso 2, revisar las incompatibilidades de duplex. El estándar Gigabit Ethernet 802.3ab exige el uso de autonegociación para velocidades de duplex, y prácticamente todas las NIC Ethernet también usan autonegociación predeterminadamente. Entonces, si los puertos están configurados en modo autonegociación, puede producirse pues un problema cuando hay una discrepancia de duplex. Entonces en este caso vemos Show Interface Ethernet 020. Entonces aquí nos dice que el modo duplex es full auto speed, y aquí en este caso Show Interface Ethernet 020 nos dice que es half duplex. Entonces, por lo tanto, un problema de incompatibilidad en la negociación entonces puede generar pues un error de comunicación. El paso 3, verificar pues el direccionamiento en la red local. El uso del comando ARP de Windows muestra y modifica las entradas en la caché ARP que se usan para almacenar las direcciones IPv4 y sus direcciones físicas de Ethernet. Las asociaciones de la IP con las direcciones físicas en las que se han resuelto. Entonces es esencial. A veces pues un problema de comunicación también puede incurrir en una asociación incorrecta de resolución de IP a dirección MAC. Bien. En el caso de la solución de problemas de asignaciones de VLAN, al resolver un problema de conectividad de extremo a extremo, otro problema que se debe considerar es la asignación de VLAN. En este ejemplo, la dirección MAC Infa Ethernet 01 debe estar pues en la VLAN 10 en lugar de la VLAN 1, o sea, una asignación incorrecta. Entonces a veces pues hay una falla de comunicación que puede estar relacionado pues con una VLAN que no está enrutada. Entonces en este otro caso, la asignación de configuración pues se cambia ya de la FAE Ethernet 01 a la VLAN 10. Bueno, el comando para cambiarla, y luego pues se verifica nuevamente que el equipo ya esté en la VLAN correcta. El paso 4, verificar el gateway predeterminado. Entonces las puertas de enlaces predeterminadas mal configuradas o que faltan pueden causar problemas de conectividad si no le pusimos la puerta de enlace, o si no se está autoconfigurando la puerta de enlace, o se le configura una puerta de enlace incorrecta. Entonces eso puede pues generarnos problemas de comunicación. Entonces a nivel de los routers podemos usar pues el comando show iproute para pues ver las rutas y los gateways de último recurso que se están utilizando para ver si estos son correctos. Entonces para la PC, la puerta de enlace por defecto debe ser pues la dirección IP que tiene R1 en la Gigabit 00. Y en el caso del router 1, el gateway predeterminado debe ser pues la IP que tiene la serial 010 de R2. Entonces eso es importante. A nivel de la PC también podemos ver pues la ruta utilizando pues, el comando route_prim o netstat. En el caso de uso de IPv6, entonces necesitamos pues determinar si las direcciones IP han sido configuradas manualmente o si se ha usado enlace o con DHCP. Entonces, ¿cuál método se ha utilizado? Entonces, por ejemplo, una PC no puede adquirir su configuración de IPv6 mediante enlace. Entonces, el resultado del comando falta el grupo de multidifusión de todos los
routers, en este caso. Entonces si no lo hemos habilitado IPv6 Unicast Routing, entonces pues no va a estar agregado, entonces por lo tanto el router no va a poder enviar anuncios de router. Entonces la solución es en R1 habilitar agregar el router al grupo de multidifusión con el comando IPv6 Unicast Routing. Entonces luego verificamos con show IPv6 interface gigabit 00 y podemos ver que ya está unido al grupo de todos los routers, que es esta dirección IP de multidifusión, la FF02.2.2. Entonces verificar pues la ruta correcta. Al resolver problemas con frecuencia es necesario verificar la ruta hacia la red de destino. Entonces la figura describe pues el proceso de la tabla de enrutamiento IPv4 e IPv6. El proceso de reenvío de paquetes IPv4 e IPv6 se basa pues en la coincidencia más larga de los bits o de los prefijos. Bueno, que esto ya pues lo mencionábamos en módulos anteriores, cómo se desarrolla pues el proceso de búsqueda dentro de la tabla de enrutamiento. Decíamos que un proceso, la tabla de enrutamiento utiliza una estructura jerárquica y pues la coincidencia del destino para un paquete se basa pues en la mayor coincidencia. El proceso de la tabla de routing interno reenvía el paquete mediante una entrada en la tabla de enrutamiento con el máximo número de bits coincidente en el extremo izquierdo. Entonces si existen varias rutas para enviar un paquete, entonces se va a utilizar la que tenga el mayor número de bits coincidentes. Y la longitud del prefijo de la ruta indica pues la cantidad de bits que deben coincidir. Y el paso 6, verificar la capa de transporte. Entonces, dos de los problemas más frecuentes que afectan la conectividad de la capa de transporte incluyen la configuración de las listas de control de acceso y las traducciones de NAT. Entonces, una herramienta frecuente para probar la funcionalidad de la capa de transporte es la utilidad de Telnet. Por ejemplo, el administrador intenta Telnet AR2 usando el puerto 80. Entonces, para verificar pues la conectividad, si una lista de control de acceso me está bloqueando el puerto 80, entonces pues esto me va a indicar aquí. Si me dice, como en este caso, que el puerto 80 está abierto, entonces significa que la lista de control de acceso me está dejando pasar pues la conectividad. Pero si el puerto no está abierto, entonces pues la lista de control de acceso pues puede ser que esté bloqueando. Pero esto solamente se puede hacer pues con los puertos que son TCP. Los puertos UDP, al no establecer una conexión a 3 vías, pues no se pueden probar de esta manera. Entonces en los routers puede haber ACLs configuradas que prohíben a los protocolos atravesar pues la interfaz en sentido entrante o saliente. En este ejemplo la ACL 100 se ha configurado incorrectamente como entrada en la gigabit 00 en lugar de como entrante en la serial 001. Entonces show IP interface serial 011 include access list me va a indicar pues información de donde tengo configurado la access list. Entonces el problema aquí pues está relacionado con la colocación de la access list y luego pues los comandos que nos permiten pues hacer el cambio. Se quita la access list de la gigabit Ethernet 00 y se agrega pues en la serial 011. Para verificar problemas relacionados con DNS, el protocolo DNS controla pues el DNS, una base de datos distribuida mediante la cual se pueden asignar nombres de host a las direcciones IP.
Cuando configura el DNS en el dispositivo, puede reemplazar el nombre de host por la dirección IP con todos los comandos IP como ping o telnet. Entonces podemos utilizar el comando IP host global, el modo de configuración global, para introducir pues un nombre que se utilizará en lugar de la dirección IPv4 del switch o router, como muestra pues este comando. Entonces esto a nivel pues solamente tiene significado local para, en este caso, para el router. Entonces si yo quiero pues usar un nombre en vez de la dirección IP, entonces lo puedo pues asociar a un nombre, una dirección IP. En el caso de los equipos Windows, recordemos que contamos con la herramienta NSLookup, que nos permite pues poder realizar procesos de resolución de problemas que puedan estar relacionados con los servidores DNS. Bien, entonces con esto hemos finalizado los comentarios correspondientes al módulo 12. Espero pues que puedan tener pues una idea más clara de cómo documentar las infraestructuras de red, cuáles son los enfoques que se pueden utilizar para la resolución de problemas y, muchas ideas pues que se dan aquí acerca de qué herramientas podemos utilizar para tanto el diagnóstico así como para la solución de problemas.